Hola a todos, bienvenidos a esta 10ª sesión académica centrada en la ética y consideraciones legales en el cuidado geriátrico, donde abordaremos los fundamentos morales que guían nuestra práctica profesional. El propósito de este encuentro es analizar cómo los principios bioéticos universales como la autonomía y la beneficencia se aplican en situaciones de fragilidad y dependencia. Durante esta exposición, examinaremos la compleja evaluación de la capacidad para tomar decisiones distinguiendo entre competencia legal y capacidad clínica en contextos de deterioro cognitivo. Asimismo, profundizaremos en la planificación anticipada de la atención como herramienta indispensable para respetar la voluntad del paciente cuando éste ya no puede expresarla. Nuestro objetivo es dotarles de un marco conceptual sólido que les permita navegar los dilemas éticos cotidianos y garantizar que el cuidado brindado respete escrupulosamente la dignidad humana y los derechos legales de las personas mayores, protegiéndolas del maltrato y el encarnizamiento terapéutico. Comencemos. Principios éticos fundamentales en geriatría, autonomía y capacidad de decisión. El principio de autonomía se erige como la piedra angular indiscutible de la bioética médica contemporánea y cobra una relevancia crítica y matizada en la atención geriátrica. Se define clásicamente como el derecho inalienable del individuo competente a gobernarse a sí mismo y a tomar decisiones informadas y voluntarias sobre su cuerpo y su estilo de vida, libres de cualquier forma de coerción externa no justificada. En el contexto específico del envejecimiento, el respeto a la autonomía se enfrenta a desafíos constantes derivados de la fragilidad física y la prevalencia del deterioro cognitivo. La ética moderna sostiene firmemente que la autonomía no es un atributo binario de todo o nada, sino un espectro continuo y fluctuante. Incluso en presencia de déficits cognitivos leves o moderados, el profesional tiene el deber moral de buscar y potenciar los remanentes de capacidad del paciente para que participe en las decisiones que le afectan. Esto implica transitar desde una autonomía puramente independiente hacia una autonomía relacional o asistida, donde se proveen los apoyos necesarios para que la persona pueda ejercer su voluntad. Beneficencia y no maleficencia. El principio de beneficencia nos obliga positivamente a actuar siempre en el mejor interés del paciente, buscando maximizar su bienestar y aliviar su sufrimiento. Sin embargo, en geriatría existe un riesgo latente y peligroso de que una beneficencia mal entendida derive en paternalismo médico, el cual ocurre cuando el profesional ignora los deseos del paciente por considerar que sabe mejor qué le conviene. Este enfoque paternalista infantiliza al adulto mayor y viola su dignidad al anular su voz. Por su parte, el principio de no maleficencia establece la obligación primaria de no causar daño intencionado ni por negligencia. En el cuidado de personas muy ancianas y frágiles, este mandato cobra especial importancia frente al riesgo de iatrogenia y encarnizamiento terapéutico. Debemos evaluar cuidadosamente si nuestras intervenciones diagnósticas o tratamientos agresivos van a aportar un beneficio real a la calidad de vida o si por el contrario solo prolongarán una agonía dolorosa sin esperanza de recuperación, provocando un daño innecesario bajo la apariencia de tratamiento médico. Diapositiva 3. Justicia y equidad en la distribución de recursos. El principio de justicia distributiva exige que los recursos sanitarios y sociales que son limitados se distribuyan de manera equitativa e imparcial entre todos los miembros de la sociedad. En el ámbito de la geriatría, este principio nos obliga a confrontar y combatir el edadismo estructural que a menudo impregna los sistemas de salud. El edadismo se manifiesta cuando se limita el acceso de las personas mayores a tratamientos costosos como cirugías cardíacas avanzadas o trasplantes, basándose únicamente en el criterio cronológico de la edad en lugar de evaluar su estado fisiológico y pronóstico real. Esta discriminación por edad constituye una violación flagrante de la ética, pues asume erróneamente que la vida de un anciano tiene menos valor social que la de un joven. La justicia ética demanda que cada decisión clínica se base en la necesidad médica objetiva y en la capacidad de beneficio individual
garantizando que los mayores reciban la misma calidad y esfuerzo asistencial que cualquier otro grupo etario, sin sesgos ni prejuicios injustos. Una vez establecidos los pilares morales que fundamentan nuestra práctica profesional, resulta imprescindible trasladarlos al terreno clínico concreto. A continuación, analizaremos el complejo proceso de evaluación de la aptitud mental para determinar cuándo y cómo una persona mayor puede ejercer legítimamente su derecho a aceptar o rechazar un tratamiento médico propuesto. Capacidad de decisión y consentimiento informado. Evaluación de la capacidad clínica. Es fundamental distinguir conceptualmente entre la competencia, que es un estado legal global determinado por un juez, y la capacidad de decisión, que es un juicio clínico específico sobre una tarea concreta evaluado por el médico. La evaluación de la capacidad en geriatría nunca debe basarse en una impresión subjetiva general ni deducirse automáticamente de un diagnóstico de demencia. Una persona puede ser incapaz de gestionar sus finanzas complejas, pero conservar la capacidad perfecta para decidir sobre una cirugía o designar a un representante. Para que un paciente sea considerado capaz, debe demostrar 4 habilidades cognitivas esenciales, que son comprender la información relevante sobre su patología y tratamiento, apreciar cómo esa información aplica a su situación personal, razonar lógicamente las consecuencias de las diferentes opciones y finalmente expresar una elección consistente y voluntaria. La ausencia de cualquiera de estos componentes obliga al profesional a proteger al paciente, activando los mecanismos de representación adecuados para suplir esa deficiencia específica. El concepto de escala móvil de capacidad. En la práctica bioética actual, aplicamos el concepto dinámico de escala móvil de capacidad para ajustar el nivel de exigencia cognitiva requerido según la trascendencia de la decisión. Esto significa que el umbral de capacidad necesario para que un paciente tome una decisión no es fijo, sino que varía proporcionalmente al riesgo y la complejidad de la intervención propuesta. Si un paciente desea consentir una intervención de bajo riesgo y alto beneficio, como una extracción de sangre, el nivel de capacidad exigido es bajo y basta con un asentimiento simple. Por el contrario, si el paciente pretende rechazar un tratamiento vital, como un antibiótico para una neumonía o una cirugía de emergencia, poniendo en riesgo su vida, el umbral de capacidad exigido debe ser muy alto. En estos casos críticos, debemos asegurarnos con certeza absoluta de que el paciente comprende profundamente las consecuencias fatales de su negativa antes de aceptarla como válida, protegiéndolo así de decisiones impulsivas o patológicas. Toma de decisiones subrogada. Cuando se determina clínicamente que un paciente carece de la capacidad necesaria para tomar una decisión específica, se activa el mecanismo ético y legal de la toma de decisiones subrogada o por representación. En este escenario, la autoridad para decidir se transfiere a un representante o apoderado legal, quien tiene el deber fiduciario de actuar en nombre del paciente. El estándar ético preferente que debe guiar al representante es el juicio sustitutivo, el cual implica decidir lo que el paciente habría decidido si pudiera hablar basándose en sus valores previos y deseos expresados anteriormente. Solo cuando no se conoce la voluntad previa del paciente y no hay forma de reconstruirla, se recurre al estándar del mejor interés. Bajo este segundo criterio, el representante y el equipo médico deben decidir objetivamente qué opción proporciona el mayor beneficio neto para el paciente, sopesando los beneficios clínicos frente a las cargas y riesgos, protegiendo su bienestar. Tras haber examinado los mecanismos de decisión en el momento presente y la figura del representante, surge la necesidad de anticiparnos a la pérdida de facultades. En el siguiente bloque, exploraremos las herramientas proactivas que permiten a las personas proyectar su voluntad hacia el futuro, asegurando el respeto a sus valores vitales. Planificación anticipada de la atención y voluntades vitales. Definición y proceso comunicativo.
La planificación anticipada de la atención no debe entenderse simplemente como la firma de un documento legal burocrático, sino como un proceso comunicativo continuo y dinámico entre el paciente, sus familiares y el equipo de salud. Su objetivo fundamental es explorar, clarificar y documentar los valores vitales, las creencias personales y las metas de cuidado del individuo para que guíen las decisiones médicas futuras en caso de que pierda su capacidad de comunicarse. Este proceso reflexivo permite al adulto mayor expresar qué considera una calidad de vida aceptable, qué situaciones teme y qué tipos de tratamientos desearía recibir o rechazar en escenarios críticos hipotéticos. Al hablar abiertamente de estos temas, con antelación, se reduce significativamente la incertidumbre y la carga emocional traumática que sufren los familiares y los médicos cuando deben tomar decisiones de vida o muerte en situaciones de urgencia sin conocer la voluntad real del paciente. Documentos de voluntades anticipadas. Los documentos de voluntades anticipadas o testamento vital son los instrumentos legales que formalizan y blindan las preferencias expresadas durante el proceso de planificación. Existen dos tipos principales de directrices que suelen combinarse para mayor eficacia. El primero es el testamento vital propiamente dicho, que contiene instrucciones concretas sobre los tratamientos médicos que la persona acepta o rechaza en situaciones terminales como la reanimación cardiopulmonar o la ventilación mecánica. El segundo instrumento es el poder de representación para atención médica, mediante el cual se designa formalmente a una persona de confianza como apoderado para que tome decisiones en nombre del paciente cuando éste no pueda hacerlo. La designación del representante se considera clínicamente más útil y flexible que las instrucciones escritas rígidas, ya que un apoderado bien instruido puede interpretar los valores del paciente y aplicarlos adaptativamente a las circunstancias médicas complejas e imprevistas que surgen en la realidad clínica. Barreras para la implementación. A pesar de los beneficios indiscutibles de la planificación anticipada, su implementación real en la práctica clínica sigue siendo baja, debido a múltiples barreras culturales y emocionales. La principal dificultad radica en la incomodidad social y el tabú generalizado para hablar sobre la muerte y la discapacidad, lo que lleva tanto a pacientes como a médicos a posponer estas conversaciones difíciles hasta que es demasiado tarde. Otra barrera crítica es la naturaleza impredecible de las enfermedades neurodegenerativas que dificulta identificar el momento exacto en que la persona pierde la capacidad para planificar. Además, existe a menudo una falta de formación en habilidades comunicativas por parte de los profesionales para abordar estos temas con sensibilidad. Superar estas resistencias requiere un cambio cultural que normalice la planificación como una parte estándar y saludable del cuidado preventivo, integrándola rutinariamente en la atención primaria antes de que ocurra una crisis aguda. Hemos delineado cómo proyectar la autonomía hacia el futuro mediante la planificación. Ahora debemos abordar las situaciones donde esa autonomía es vulnerada o amenazada. Nos adentraremos en el marco legal para la protección contra el maltrato y los dilemas éticos del final de la vida. Protección legal y prevención del maltrato al anciano. Tipología y fenomenología del maltrato. El maltrato a las personas mayores constituye una violación grave de los derechos humanos y un problema de salud pública, a menudo invisible, que ocurre mayoritariamente en el ámbito doméstico y de confianza. No se limita únicamente a la agresión física evidente, sino que abarca tipologías insidiosas, como el maltrato psicológico, mediante insultos o amenazas que minan la autoestima, y el abuso financiero, que implica la apropiación indebida de bienes o pensiones, aprovechando la vulnerabilidad del anciano. Asimismo, la negligencia es una de las formas más prevalentes y puede ser activa cuando el cuidador niega intencionadamente los cuidados básicos o pasiva cuando falla en proveerlos por falta de conocimientos o recursos. Es crucial reconocer también el maltrato institucional que se manifiesta en la falta de respeto a la intimidad o el uso excesivo de sujeciones físicas y químicas en residencias.
Comprender que el maltrato puede ser por acción u omisión es el primer paso para identificarlo y proteger la integridad física y moral de quienes ya no pueden defenderse por sí mismos. Factores de riesgo y detección precoz. La detección del maltrato es un desafío clínico complejo, ya que las víctimas raramente denuncian por miedo a represalias, vergüenza o dependencia emocional y física del agresor. Los factores de riesgo se distribuyen tanto en la víctima como en el victimario e incluyen el aislamiento social, la demencia con síntomas conductuales disruptivos y la convivencia con un cuidador que sufre estrés agudo, adicciones o patología psiquiátrica no tratada. Los profesionales de la salud tienen la responsabilidad ética y legal de mantener un alto índice de sospecha ante señales de alerta como lesiones inexplicables, higiene deficiente, cambios bruscos en el estado financiero o una actitud temerosa del paciente frente a su cuidador. La evaluación debe realizarse siempre en privado, separando al paciente de su acompañante para garantizar su seguridad y libertad de expresión. Identificar estos indicadores precoces permite activar los mecanismos de protección antes de que la situación escale hacia daños irreversibles o fatales, rompiendo el pacto de silencio que suele rodear a la violencia intrafamiliar. Marco jurídico y obligación de denuncia. El ordenamiento jurídico ofrece herramientas específicas para proteger a las personas mayores vulnerables, incluyendo medidas civiles y penales que sancionan el abuso y la negligencia. Existen mecanismos de protección legal como la incapacitación judicial o la curatela que permiten nombrar un tutor para salvaguardar los intereses personales y patrimoniales de quien ha perdido su capacidad de autogobierno, aunque la tendencia actual favorece medidas de apoyo que respeten la voluntad residual. Es fundamental que los profesionales de la geriatría conozcan su obligación legal ineludible de poner en conocimiento de la Fiscalía o la autoridad judicial cualquier sospecha fundada de maltrato o situación de desamparo. La omisión de este deber de socorro y denuncia puede conllevar responsabilidades penales para el sanitario. La intervención legal no busca solo castigar al culpable, sino primariamente restituir la seguridad y los derechos vulnerados de la víctima, asegurando que reciba el apoyo social y la protección institucional necesaria para vivir libre de violencia y coerción en sus últimos años. Tras abordar la protección jurídica frente a la violencia, es necesario adentrarnos en uno de los terrenos más delicados y trascendentes de la práctica médica. A continuación, examinaremos los dilemas éticos que surgen en el umbral de la muerte, donde la técnica debe subordinarse siempre a la compasión y la dignidad. Ética al final de la vida y cuidados paliativos. Adecuación del esfuerzo terapéutico. En el manejo de pacientes con enfermedades avanzadas o terminales, surge el imperativo ético de la adecuación o limitación del esfuerzo terapéutico para evitar la obstinación o encarnizamiento médico. Esta práctica consiste en retirar o no iniciar tratamientos que se consideran fútiles porque no ofrecen una posibilidad razonable de recuperación funcional o supervivencia y solo prolongan penosamente la agonía. La futilidad médica se determina cuando una intervención es fisiológicamente ineficaz o cuando sus cargas y efectos adversos desproporcionados superan claramente a los beneficios esperados, deteriorando la calidad de vida restante. Es vital comprender y comunicar a la familia que adecuar el esfuerzo no significa abandonar al paciente ni provocar su muerte, sino reorientar los objetivos asistenciales desde la curación imposible hacia el cuidado paliativo y el confort. Esta decisión debe basarse en la evidencia clínica y en los valores del paciente, evitando tanto el tratamiento inútil que daña la dignidad como el nihilismo terapéutico que niega alivio sintomático necesario por razones de edad. Sedación paliativa versus eutanasia. Desde el punto de vista ético y clínico, es imprescindible establecer una distinción nítida y rigurosa entre la sedación paliativa y la eutanasia, ya que sus intenciones, procedimientos y resultados son diferentes. La sedación paliativa es un tratamiento médico indicado para aliviar un síntoma refractario intolerable como disnea severa o dolor incontrolable que no responde a otros tratamientos, reduciendo la conciencia del paciente lo justo para mitigar el sufrimiento. Su intención es el alivio sintomático
y la dosis de fármacos se ajusta proporcionalmente a la respuesta clínica sin buscar adelantar la muerte, aunque ésta pueda ocurrir como efecto secundario previsto. Por el contrario, la eutanasia tiene como intención directa y deliberada provocar la muerte del paciente para finalizar su sufrimiento utilizando fármacos a dosis letales. Confundir estos conceptos genera inseguridad jurídica y moral en los profesionales y angustia en las familias, por lo que debemos clarificar siempre que la sedación es una buena práctica médica estándar y un derecho del paciente a morir sin dolor. Hidratación y nutrición artificial. Uno de los dilemas más angustiantes para las familias al final de la vida es la decisión sobre la hidratación y nutrición artificial en pacientes con demencia avanzada o en fase de agonía. La evidencia científica actual demuestra que en la fase final de la demencia, la pérdida del reflejo de deglución y la anorexia son parte del proceso natural de morir. En este contexto, la alimentación artificial por sonda no prolonga la supervivencia ni previene las úlceras por presión o las aspiraciones, y en cambio puede causar molestias físicas significativas y necesidad de sujeción. Éticamente, la hidratación y nutrición artificiales se consideran tratamientos médicos y no cuidados básicos de confort, por lo que pueden ser rechazados o retirados si se consideran fútiles o desproporcionados. El abordaje ético correcto consiste en priorizar la alimentación oral de confort asistida manualmente, siempre que sea tolerada y placentera, aceptando la ingesta mínima natural del paciente y educando a la familia para que comprenda que dejar de forzar la alimentación no es matar por hambre, sino permitir una muerte serena. Una vez analizados los principios que rigen el cuidado en los momentos finales, debemos mirar hacia el futuro y el progreso. Para cerrar esta sesión, exploraremos los desafíos éticos emergentes que plantea la investigación científica con personas mayores y la introducción de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial en el cuidado. Ética de la investigación y nuevas tecnologías en geriatría, inclusión y consentimiento en investigación. La ética de la investigación en geriatría se enfrenta a la tensión histórica entre la necesidad de proteger a una población vulnerable y la necesidad de generar evidencia científica aplicable a este grupo. Históricamente, los ancianos han sido sistemáticamente excluidos de los ensayos clínicos debido a su edad o comorbilidades, lo que ha generado un vacío de evidencia sobre la eficacia y seguridad real de los fármacos en la población que más los consume. La ética actual exige la inclusión justa de los mayores en la investigación para evitar la discriminación por edad. El desafío principal radica en la obtención del consentimiento informado en personas con deterioro cognitivo. Para garantizar la ética, se debe evaluar la capacidad específica para consentir y, en caso de incapacidad, recurrir al consentimiento por representación, asegurando siempre que el riesgo de la investigación sea mínimo o que exista un beneficio terapéutico directo. Además, se debe respetar el asentimiento del paciente y detener el estudio si muestra signos de disconfort o rechazo activo, protegiendo su bienestar sobre el interés científico. Ética en el uso de inteligencia artificial. La incorporación de la inteligencia artificial y el Big Data en el cuidado geriátrico promete revolucionar la medicina personalizada y predictiva, pero plantea serios interrogantes éticos sobre la privacidad y la autonomía. Los algoritmos utilizados para predecir riesgos de caídas o deterioro deben ser transparentes y estar libres de sesgos de edad que podrían llevar a discriminar a los mayores en el acceso a recursos sanitarios. El uso de sistemas de monitorización constante mediante sensores y cámaras en el hogar o residencias puede vulnerar el derecho fundamental a la intimidad si no se gestiona con un consentimiento explícito y controles estrictos de acceso a los datos. Éticamente, debemos asegurarnos de que la tecnología sirva para potenciar la autonomía y la seguridad del anciano sin convertir su vida en un objeto de vigilancia permanente. Es imperativo mantener siempre la supervisión humana en las decisiones automatizadas para evitar que un algoritmo determine el destino de una persona sin considerar sus valores y contexto singular. Robots asistenciales y deshumanización.
El desarrollo de la robótica asistencial y social ofrece soluciones innovadoras para paliar la soledad y ayudar en las tareas físicas del cuidado ante la escasez de cuidadores humanos. Sin embargo, el uso de robots de compañía o mascotas artificiales plantea el riesgo ético del engaño emocional, especialmente en personas con demencia que pueden creer que interactúan con un ser vivo. Debemos preguntarnos si es moralmente aceptable delegar el acompañamiento afectivo en máquinas, lo que podría conducir a una deshumanización objetiva del cuidado y a un mayor aislamiento social real bajo la apariencia de conexión. La ética exige que la tecnología robótica se utilice siempre como una herramienta complementaria que asista al cuidador humano, liberándolo de tareas mecánicas para que pueda dedicarse a la interacción personal significativa y nunca como un sustituto del contacto humano. El imperativo moral es garantizar que el avance tecnológico no erosione la calidez, la empatía y la presencia humana, que son la esencia irreemplazable del cuidado geriátrico digno. Al concluir esta lección sobre ética y legalidad en geriatría, es imperativo reafirmar que la excelencia profesional no reside únicamente en la competencia técnica, sino en la integridad moral con la que abordamos la vulnerabilidad del otro. Hemos analizado que el respeto a la autonomía no es un formalismo legal, sino un compromiso activo para empoderar a la persona mayor, permitiéndole gobernar su vida y su muerte de acuerdo con sus valores biográficos. La planificación anticipada y el consentimiento informado emergen como herramientas indispensables para proteger esta voluntad frente a la incapacidad futura. Asimismo, hemos evidenciado que la protección contra el maltrato y la discriminación por edad requiere una vigilancia ética constante y una valentía cívica para denunciar la injusticia. En el final de la vida, la ética nos guía para rechazar la futilidad y abrazar el cuidado paliativo, asegurando que la tecnología sirva al bienestar humano sin sustituir la compasión. Los desafíos de la investigación y la inteligencia artificial nos obligan a mantener al ser humano en el centro, impidiendo que la innovación comprometa la dignidad o la privacidad. En última instancia, la ética geriátrica es la defensa incondicional del valor intrínseco de cada vida humana hasta su término, recordándonos que cuidar a nuestros mayores es un acto de justicia y humanidad que define la calidad moral de nuestra sociedad y da sentido trascendente a nuestra vocación sanitaria de servicio y protección. Gracias por su atención, nos vemos en la próxima sesión.